Nos vamos a la línea telefónica porque se viene, claro, la primavera. Y cuando hablamos de primavera en la Patagonia, por lo general relacionamos con el viento. Siempre con Cari lo charlamos aquí en el programa. Primavera, viento. ¿Será así? ¿Habrá mucho viento en esta primavera? ¿O por qué el viento se lo relaciona aquí, en esta temporada del año? Aldo Sánchez es meteorólogo, forma parte del equipo del Servicio Meteorológico Nacional. Aldo, ¿cómo le va? Carla, Karina, Federico, el equipo de la 20 lo saluda. Buen día a todo el equipo y bueno, a toda la audiencia de su programa también. Gracias, Aldo, por estar del otro lado. Siempre sos nuestro recurso para ayudarnos a entender en materia meteorológica. Y en este caso con la primavera, y con Cari siempre charlamos aquí en el programa de el viento se caracteriza por estar presente en nuestra zona en primavera. Pero ayer debatíamos con el equipo por qué se da este fenómeno en esta etapa del año. Sí, es una pregunta bastante amplia, pero bueno, vamos a tratar de resumirla. Puede ser también un poco técnico el motivo, pero vamos a tratar de la gente que escucha y ustedes también se entienda el concepto. En realidad, generalmente cuando hay un cambio de estación, en este caso estamos pasando del invierno hacia la primavera, hay, digamos, una conjugación o una pelea, vamos a llamarlo de alguna manera, entre masas de aire mucho más frías, que son de origen polar, y las masas de aire que provienen de, por ejemplo, del sur de Brasil o del norte de Argentina, que son mucho más cálidas y húmedas. Uh-huh. Ese contraste de temperatura y de masa de aire genera a su vez un cambio de presión y también como consecuencia un aumento en la intensidad del viento. Entonces podemos decir que en la primavera generalmente es una época ventosa, no solamente en el centro, sur de la Patagonia, sino también en el norte de la Patagonia, prácticamente toda la región, así que ese sería uno de los motivos, ¿no? Un motivo un poco técnico, pero lo traté de explicar un poco rápidamente, ¿no? Perfecto. Y Aldo, esto recién decía, se da en el sur, centro de Patagonia. Pienso en Cuyo o no, nada que ver. No, sí, ellos tienen una particularidad bastante notable, que es la del viento sonda también, ¿no? El viento sonda, no tengo en este momento la estadística de cuál es la época más frecuente, pero es posible que sea la primavera también. Okay. Y eso se debe también, también a la presencia o a la proximidad de frentes fríos que avanzan por esa zona, provenientes del Pacífico, y generan esa situación de viento sonda, que es un viento característico debido a que hay una cordillera también de por medio entre el Pacífico y Cuyo. Entonces genera ese viento sonda, que es un viento cálido, bastante fuerte, y se caracteriza también por una ausencia de humedad, es decir, que la humedad es muy baja. Y Aldo, no sé si ya lo habrán analizado un poco, me imagino que sí, con anterioridad, pero ¿qué tipo de primavera vamos a tener? Yo trato de recordar lo que fue el año pasado y creo que no fue tanta la intensidad, sino se trasladó un poco más al verano la presencia de viento. Pero ¿qué es lo que están viendo para esta primavera 2024? Sí, lo que se puede anticipar más que nada es hablar un poco de la temperatura media y de la precipitación, ¿no? El viento generalmente no se hace una estimación a 3 meses o a una temporada, porque es un poco más difícil de predecir, pero sí están las estadísticas, digamos, que hablan que siempre que comienza la primavera o primavera-verano es la época más ventosa, al menos en la región patagónica. En eso sí nos podemos basar que es la época más ventosa de nuestra región. Pero en cuanto a temperatura media, por ejemplo, podemos decir que la temperatura en la porción centro-este de la Patagonia se mantendría dentro de valores normales. Y hacia el centro-oeste de la Patagonia, la temperatura media estaría por encima de los valores normales. ¿Valores normales para el centro-oeste? ¿Qué valores estamos hablando? Claro, lo que pasa es que estamos hablando de una zona bastante amplia, que sería del oeste de Santa Cruz, oeste de Chubut, Río Negro y Neuquén, por ejemplo. Ajá. Esa zona se mantendría en valores, como le decía, de temperatura media por encima de lo normal, y son valores que pueden fluctuar bastante, ¿no? Okay. En realidad no tengo los valores a mano, pero tomando como referencia un valor medio, estaríamos por encima de ese valor. Claro, y ya que estamos con... Sí, decime. Sí.
No, y en cuanto a las precipitaciones, estaríamos muy por debajo de lo normal, no solamente en la región patagónica, sino en prácticamente todo el país. Es decir, que tendríamos un déficit de precipitación. Okay. ¿Y esto tiene relación con el fenómeno de la Niña que empieza ahora el 21 o aquí en nuestra zona no afecta? Sí, en realidad, hablando del fenómeno de la Niña, no hay una fecha puntual donde pueda decirse acá comenzó la Niña, sino que es un proceso, ¿no? que se va monitoreando día a día. Pero igualmente sí, ya que mencionó el fenómeno de la Niña, podemos mencionar que puede haber una relación en el déficit de precipitaciones, sobre todo en la República Argentina, con relación al fenómeno de la Niña. Uh-huh. La Niña en estos momentos se está monitoreando y se está viendo que estamos pasando de un estado neutral, es decir, que no es ni niño ni niña, y hay una tendencia que sea durante la primavera y el verano que haya un fenómeno relacionado con la Niña. Claro, perdona, recordemos para por ahí el que no conoce y demás, cuando hablamos de niño hablamos de abundantes precipitaciones y cuando hablamos de la Niña es una época de bajas lluvias. Sí, es así tal cual lo estás mencionando. Esa sería la consecuencia. En realidad hay que decir que el fenómeno del niño o la niña sí. se origina en el Pacífico ecuatorial, justamente en el Ecuador, sino en la zona más tropical, que sería la que está un poco más al sur del Ecuador, pero siempre hablando del Océano Pacífico. Perfecto. Ahí la temperatura superficial del mar va cambiando y eso se monitorea día a día, mes a mes, y entonces se dice, bueno, cuando la temperatura superficial del mar está por debajo de lo normal, hay como un enfriamiento y ahí se produce la Niña. Okay. La consecuencia en nuestro país sería que hay menos lluvias. Cuando la temperatura superficial del mar en esa zona está por encima de lo normal, se dice que es el Niño, y la consecuencia de ese Niño serían las precipitaciones más abundantes en nuestro país. Así al menos se ha comportado en los últimos años, y es un fenómeno natural. Hay que mencionar que es un fenómeno natural y no es producto del cambio climático, por ejemplo. Perfecto. Aldo, vuelvo un poquito para atrás. Me hablabas de las temperaturas que en promedio no vamos a notar mucha diferencia a años anteriores, pero yo me acuerdo que el año pasado, capaz que me estoy equivocando y fue el anterior, pero creo que el año pasado en primavera tuvimos esos picos, hasta creo que lo hablamos con usted, tuvimos esos picos de repente de 35 grados y estábamos, no sé, en octubre, y voy a decir, ¿qué pasó acá? ¿Puede llegar a darse esto también y es parte de lo, entre comillas, normal? Sí, hay temporadas que hay que tener en cuenta, por ejemplo, la condición, digamos, macro, como dicen los economistas, vamos a mencionarlo acá en la parte climática, ¿no? El año pasado creo que tuvimos el Niño a esta época del año, que es una condición distinta, digamos que las temperaturas medias estarían por encima de lo normal. En este caso tendríamos la Niña, que estaría influenciando las temperaturas también, y estaríamos en valores promedio, pero eso no significa que por ahí podamos tener algún día de septiembre, octubre que la máxima suba mucho, así como podemos tener un día de esos mismos meses donde la temperatura baje bastante. Claro. Así que la variabilidad también hay que tener en cuenta que la variabilidad del clima o del clima de la zona también juega su papel también, ¿no? Seguro. Entonces, como un poco en resumen de lo que venimos charlando, Aldo, es una primavera y un verano un poco seco, con este fenómeno que tenemos de la Niña, y tal vez menos caluroso de costumbre que hemos tenido. Claro, sí, estaríamos con un verano, digamos, con temperaturas al menos dentro de lo normal. Perfecto. Al menos se ve así la primavera. Hay que esperar un poco también los estudios que se hacen para el verano, pero que estamos todavía un poco, digamos, adelantados, ¿no? Pero esas serían las condiciones, cuando se presenta la Niña, esas serían las condiciones que se presentan. Así que igualmente no todas las niñas y todos los niños son iguales, y a veces pueden variar las condiciones. Okay. Y Aldo, esto de color, porque me voy acordando para charlarlo, ¿la época de lluvia nuestra es en marzo, abril más o menos?
Sí, hay que tener en cuenta que en nuestra zona los meses de otoño e invierno son los meses que debería llover. Ok. A veces cuando tenemos una sequía en otoño e invierno se pone complicado porque después en primavera, verano, Claro. hay más escasez de lluvia. También hay situaciones como por ejemplo en verano, nosotros las conocemos bien, ustedes también, donde se generan tormentas, ¿no? En la zona, sobre todo noreste de Chubut, este de Río Negro, donde se generan tormentas bastante fuertes, pero la característica de esos fenómenos es que llueve mucha cantidad de agua en pocas horas, ¿no? Entonces, y a veces trae problemas, pero en general la época de lluvia nuestra tiene que ser otoño-invierno. Sí. Bien. Aldo, como siempre, un placer hablar con usted. Muchas gracias. De nada, que tengan buenos días. Igual, hasta luego. Aldo Sánchez, metrólogo del equipo del Servicio Meteorológico Nacional.